Caminantes camino, bienvenidos a el testamento de una nueva medicina del Dr. Rick Gerd Hammer. Capítulo número 14. El conflicto en suspenso o el conflicto en equilibrio. Con el ejemplo de psicosis y de parálisis motora o sensorial. La nueva medicina prevé una serie de casos específicos y de constelaciones especiales, como el hecho de que un cáncer durante el embarazo deja de crecer a partir de la 10ª semana de gestación, porque la nueva vida tiene preferencia absoluta. Sin embargo, el conflicto no se resuelve automáticamente con el embarazo, sino suspendido temporalmente. Si no se resuelve en su sustancia antes de que finalice el embarazo, vuelve a aparecer con el inicio de las contracciones. Algo parecido sucede con el conflicto en equilibrio. Esto significa, el conflicto en equilibrio es un conflicto que surge con el DHS y en base al propio tipo tiene un foco de Hammer y a nivel orgánico una alteración correlativa. Sin embargo, su actividad es muy reducida, sin llegar a resolverse. Un conflicto así es relativamente poco peligroso, porque como cáncer o no está activo o casi no lo está, por cuanto no se crea ninguna masa conflictiva. Un típico ejemplo de conflicto en suspenso es el conflicto motor, que afecta al centro motor, giro precentral, de la corteza cerebral, de tal forma que la parálisis perdura. La parálisis está en suspenso, es decir, subsiste. Este estado a menudo se llama esclerosis múltiple. Un conflicto en suspenso semejante asume, sin embargo, otra dimensión o cualidad si interviene otro conflicto con un foco de Hammer en el lado opuesto del neoencéfalo a causa de otro DHS. En este caso, el paciente, durante todo el tiempo que duran los dos conflictos presentes al mismo tiempo, se vuelve extraño, raro, esquizofrénico. De hecho, esta es la constelación esquizofrénica. En cuanto al paciente, tiene un conflicto activo en los dos lados cerebrales, a veces también en la corteza o en la médula. El paciente está dividido, en el verdadero sentido de la palabra. Yo creo que todavía no se puede valorar suficiente el significado del conflicto en suspenso. Las denominadas enfermedades mentales y psicopáticas son las enfermedades más recurrentes, más frecuentes del infarto cardíaco. La mayor parte de estos pobres pacientes recluidos en clínicas se encuentran en esos lugares porque se ven afectados de un conflicto en suspenso al que de vez en cuando se añade un conflicto nuevo. Por desgracia, en la parte opuesta del neoencéfalo, que lo desencaja. Basándome en mis observaciones, los pacientes que se vuelven dramáticamente extraños han sufrido, sin excepción, un tercer conflicto añadido o tenían una denominada constelación biomecánica. Ver el capítulo sobre la psicosis. Esto significa, los pacientes con dos conflictos, cada uno de los cuales está en un hemisferio diferente del neoencéfalo, se vuelven esquizofrénicos de un modo no dramático o no más dramático que un enfermo de cáncer. Los pacientes que se vuelven psicóticos de modo dramático llevan a cabo acciones dramáticas, se agitan o enfurecen,
Normalmente han sufrido otro conflicto, como ya hemos dicho. Tampoco respecto a estos nexos o estas diferencias, ningún psiquiatra ha sabido hasta ahora dar explicaciones comprensibles. Y jamás ninguno había investigado este tipo de conflictos. Sobre todo los psiquiatras modernos, que no consideraban importante, incluso pensaban que era vergonzoso, comunicarse humanamente con estos locos. Al psicótico se le trata durante el resto de su vida como una persona subnormal, como un ser con el que no es posible comunicarse, excepto en algunos períodos. Como consecuencia, todos los psicóticos son sedados, como se dice desenvueltamente en la jerga médica. Con este apaciguamiento, los gritos no quedan bien en la clínica. Se hace justamente lo peor que se podría hacer, o por lo menos para el paciente es lo peor. Se congelan los conflictos, haciéndolos permanecer en suspenso, de tal manera que el paciente prácticamente permanece de un modo permanente esquizofrénico y no sale jamás de su conflicto, y mucho más pos su exclusión social, porque una hospitalización permanente no significa otra cosa más que eso. Se crea un vacío absoluto, humano y social a su alrededor, del que solo puede escapar si permanece sedado en su esquina miserable en la clínica, como un desecho de la sociedad. Si vosotros, queridos lectores, en el capítulo de la esquizofrenia o de la psicosis, leéis los casos que se documentan, podréis establecer que muchos de los pacientes que se describen han tenido antes un conflicto en suspenso, antes de que apareciese un segundo conflicto que ha hecho enloquecer a la persona. Soy consciente de que habría podido incluir los casos individuales perfectamente en otro capítulo también, pero es suficiente con que tú, querido lector, entiendas el sistema. Luego todo se explica por sí solo. Un porcentaje grande de nuestros internos son pacientes con alguna parálisis o las consecuencias relativas. Las parálisis se producen en general a causa de un foco de Hammer. Por ejemplo, por un conflicto motor en el giro precentral, donde tras el DHS el conflicto perdura en primer lugar y luego se debilita, pero no se resuelve jamás del todo, porque durante ese tiempo la psique del paciente no permanece indiferente. También en los niños y en los animales que han sufrido una parálisis encontramos un conflicto de devaloración de sí como lógicos DHS sucesivos. El DHS surge, por lo general, en el momento en el que el paciente se da cuenta que está paralizado. Puede tratarse de una desvaloración de sí mismo como deportista, pero también de un conflicto de desvaloración de sí mismo central. Entonces aparecen las estiolosis en los huesos, que a su vez inducen a una deformación esquelética. Se consiguen momentáneas revalorizaciones en las que el paciente en cierta medida puede reconstruir su valoración personal en un plano inferior o transformado, por el que se produce una recalcificación y por lo tanto una cimentación articular de ser torpe, lo cual a su vez puede tener nuevas consecuencias de tipo psicológico. Querer corregir con intervenciones quirúrgicas las deformaciones óseas, como la escoliosis, etc., que son el resultado de un largo proceso psíquico cerebral orgánico, es algo muy problemático, por lo menos en tanto que nos hayamos ocupado de la evolución del proceso, es decir, de la psique del paciente. De esta manera, nuestros torpes siguen vagando tormentosamente en estas clínicas. Un suceso que al comienzo podía ser resuelto fácilmente, se vuelve, tras varias recaídas, de proporciones catastróficas. Si se considera el tipo de médico que estas pobres personas necesitan, no cuadra el tipo actual de médicos arrogantes y millonarios que presuntuosamente, con la frente bien alta, pasan por la habitación del paciente, circundados por su séquito.
llamados asistentes, que miran con aire profesional y asienten cada una de las palabras del soberano. En el futuro la medicina se volverá difícil y maravillosa. Tenemos que reencontrar el nivel humano que tenían los médicos de nuestros antepasados hace miles de años y que se ha perdido. 14.1. Ejemplo. Las consecuencias del primer cigarro. El siguiente caso sucedió fatalmente en la Francia meridional, del modo en que lo cuento. Dos muchachillos de 12 años se habían sentado a fumar. Por supuesto, sabían que el padre de uno de ellos, en cuya granja estaban sentados, había prohibido expresamente a su hijo que fumara. Pero las prohibiciones motivan de un modo especial. Era en 1970, una cosa de niños como en todo el mundo. De repente se oyó el grito de su hermana a través de la puerta. «¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Estáis fumando? Se lo voy a decir a papá». Pero no quería decírselo al padre, solo era una broma. Pero uno de los muchachos cayó en el pánico. «Dios mío, nos está espiando y nos vamos a ganar una buena. Escucha, si se chiva, me ahorco». 2 días después, el joven se ahorcó en el baño, y los padres se enteraron por qué el muchacho se había ahorcado. Todo el pueblo entró en agitación, clavando los ojos en Jean, nuestro paciente. Jean, diestro, sufrió un terrible shock conflictivo, un DHS triple, un conflicto de pérdida, con consiguiente carcinoma del testículo derecho. Un conflicto de amenaza en el territorio, con consiguiente carcinoma bronquial del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Una desvaloración de sí, con consiguiente osteólisis de las vértebras cervicales y dorsales. Así como presumiblemente ya entonces un conflicto de separación brutal en el centro cortical postsensorial. Al mismo tiempo, desde entonces, se ve afectado por un vitíligo en el cuello y las 2 muñecas. El centro del relé del FH relativo se encuentra en el relé cortical sensorial del neoencéfalo. El vitíligo es una úlcera de la parte inferior del epitelio pavimentoso externo. El conflicto siempre es un conflicto de separación brutal y repugnante. Desde el día del DHS, cuando su amigo se había ahorcado, el joven Jean permaneció en simpaticotonía. Todas las noches soñaba con la muerte de su amigo. En el sueño veía cómo iba al cementerio, adelgazaba, siempre tenía las manos frías. Sin embargo, lo peor fue su terrible depresión y estar extrañamente cambiado. Sin embargo, todos lo atribuían a lo que había pasado con el amigo y lo encontraban comprensible. Estaba deprimido porque en la edad prepúber, balance hormonal, estaba afectada la zona peninsular derecha y estaba extrañamente cambiado por la clara constelación esquizofrénica múltiple. Después de más o menos un año el conflicto se debilitó sin resolverse. Se resolvió solo en parte, conflicto en suspenso, porque la desvaloración de sí tuvo un fuerte reventón y la consecuencia fue una escoliosis de la columna vertebral dorsal y una descalcificación de la columna vertebral cervical, en especial de la primera vértebra cervical y de la cuarta a la sexta, correspondiente a un conflicto de desvaloración de sí intelectual, que siempre tiene que ver con una cuestión fundamental. Por ejemplo, la justicia divina ha caído sobre mí, me lo merezco, etc. Cuando 3 años después se le operó la columna vertebral cervical y esto salió mal, se produjo una fractura de la vértebra cervical, según dijeron al paciente. El muchacho se enfureció. Todo le recordaba al cuello de su amigo con la cuerda alrededor, y entró instantáneamente en delirio. Miraba siempre fijamente al techo. Tenía un sentimiento de despersonalización. Se veía yacer y que todo lo que tenía bajo él se convertía en agua, porque su amigo se había ahorcado sobre la bañera.
En las visiones que tenía durante el delirio siempre aparecía el amigo ahorcado. El paciente había sufrido un conflicto central motor añadido a los 5 conflictos en suspenso ya presentes. Y por eso había entrado inmediatamente en delirio. Desde entonces tuvo una tetraplegia, es decir, una parálisis de los brazos y las piernas. Era un torpe paralítico, una persona extraña, cerrada en sí misma, lo que la gente de su alrededor atribuía a su triste destino. Otro signo de otro conflicto cortical sensorial, conflicto de dolor o de no querer ser tocado. En el centro cortical sensorial también eran los nódulos, distribuidos en todo el cuerpo, de las extremidades nerviosas, los denominados nódulos de Recklinghausen. A esto se añadía además la depresión, la vieja y la nueva. Cuando vi al paciente por primera vez en mayo del 86, el joven estaba casi completamente paralizado. Solo podía mover un poco el brazo derecho, pero no se podía agarrar ni levantarlo. Vino a mí como un último intento porque ya ningún médico sabía qué hacer. Las manos estaban heladas, estaba sentado o tirado de mala manera en la silla de ruedas, delgado hasta quedarse en los huesos. Nos pasamos algunas horas hablando, lo que hasta entonces no había hecho ningún doctor. Le habrían metido desde hace mucho tiempo en un instituto para discapacitados graves si su familia no se hubiese ocupado de él de un modo conmovedor. Durante la charla empezó a fiarse de mí y se asombró de que por primera vez alguien se interesase por lo que soñaba casi todas las noches, según me dijo, lo del suicidio de su amigo hacía 16 años. Y sucedió el milagro. Este sensible joven, que conocía tan bien el sufrimiento, por primera vez después de 16 años, contó la pena que llevaba en el alma, llorando y con hipo convulsivo. La pena salió, explotó fuera de él. En su ambiente todos conocían la triste historia y evitaban, por respeto a su sensibilidad, hablar de ello con él, y así el círculo vicioso cada vez era más fuerte. Pero ahora el joven, que había permanecido hasta aquel momento en una desesperación letárgica, se despertó de golpe de la pesadilla. De repente me dijo, interrumpiendo nuestra conversación, sé y siento perfectamente que me voy a curar. Cuando se fue, por primera vez en 16 años tenía las manos no calientes, pero tampoco gélidas como hasta entonces. Seguidamente vinieron unos meses difíciles en lo físico para él. Tuvo las manos muy calientes, la cabeza le bullía, fuerte hinchazón cerebral y la poca movilidad del brazo derecho tuvo una regresión. Pero fue positivo que tuviera mucha hambre y finalmente podía dormir sin tener pesadillas y se sentía bien. Con dosis diarias de 30 miligramos de cortisona conseguimos superar bien la fase crítica prolongada de la hinchazón cerebral, tanto que él mismo podía colaborar psíquicamente con la moral y la psicosis equilibrada. Durante ese tiempo consiguió mover los brazos relativamente bien, las piernas en parte. Ha cogido 20 kilogramos de peso y sigue engordando sin cortisona ya. Como ya hemos dicho, se siente grande. En realidad deberían pasar otros 6 meses antes hacer el intento de dar los primeros pasos. Pero el milagro no es más pequeño porque requiere de un poco más de tiempo. También, psíquicamente, el paciente tiene la moral bien alta, porque su psicosis, depresión y esquizofrenia lo han abandonado, como si siempre hubiese sido el hombre más normal del mundo. Sigue estando flaco y cansado, y seguramente lo estará durante otro semestre, aunque ahora ya no necesita cortisona. No espero los honores por este caso milagroso, si he de decir la verdad. Yo solamente he cumplido el sistema. Sus padres y mis amigos en Francia, que se han aplicado con sacrificio por este paciente tan grato, han creado juntos un maravilloso clima de trabajo y de confianza para que la pequeña planta pudiese crecer,
y eso lleva mucho más trabajo del que yo pueda describir aquí. Solo cuando existen estas premisas se puede llevar a cabo un milagro así según los planes de la naturaleza. He descrito el caso de un modo exhaustivo para que sea una esperanza y un consuelo para muchos. Después de 16 años, era todavía reversible. También lo es para otros muchísimos pacientes. La convicción de que estas parálisis, tras un cierto tiempo, son irreversibles, es simplemente un gran error. Las dos imágenes a la derecha muestran las TAC cerebrales, unas 2 semanas antes de la solución del conflicto. Por eso no aparece ningún edema. En la imagen izquierda se ve la flecha superior que indica el FH marcado en la zona peninsular derecha, correspondiente al conflicto del territorio y de amenaza en el territorio. Además, correspondiente en la imagen torácica inferior izquierda, la atelectasia residual del carcinoma bronquial del lóbulo superior del pulmón izquierdo. La flecha inferior de la imagen, TAC, arriba a la izquierda, indica el relé del testículo derecho. Estos conflictos están en suspenso desde hace 16 años. Las flechas del TAC cerebral, arriba a la derecha, realizadas el mismo día, muestran el conflicto central postsensorial antes de la conflictólisis. La foto que sigue indica el vitiligo. En el momento de la foto, agosto del 86, el paciente ya había cogido 10 kilogramos. Tras el primer DHS quíntuple, el paciente estaba extrañamente cambiado, porque se encontraba en constelación esquizofrénica. Entre 1970 y 1974, los 5 conflictos estaban en suspenso. En 1974, el paciente cayó instantáneamente en delirio, cuando a causa de la desafortunada operación de la vértebra cervical, sufrió un conflicto motor central y otro conflicto sensorial. La TAC cerebral de al lado es del 22 del 7 del 86, pero fue realizada con un truco, porque los médicos no veían ninguna razón para hacer un control posterior, dado que en la primera TAC no salió nada. Por eso, el paciente sintió dolores en los senos paranasales. Entonces se realizó un ataque especial, de tal manera que solo tengo imágenes de la parte basal e inferior de la cabeza. Se ve, sin embargo, que toda la región peninsular está cubierta de edema, flecha. Por desgracia, durante mucho a continuación, no se hicieron más TAC cerebrales, así que tuve que estimar a ojo la terapia a base de cortisona. En la imagen a la izquierda se ve claramente el FH del conflicto de territorio que está sanando, después de haber permanecido en suspenso durante tantos años y se ha cubierto de edema. La flecha indica el punto afectado o el núcleo del foco de Hammer, justo tras la solución. En la foto de la derecha están los FH peninsulares del conflicto de territorio y de amenaza en el territorio que suben hasta la corteza. En el medio, circundado por el cerco, se ve el conflicto central postsensorial, con edema bien distinguible, aunque no es muy abundante. Las imágenes siguientes laterales del cráneo muestran el apoyo insertado en 1974. Sin embargo, entonces se rompió el apófisis espinal del epistrofio. Antes de la operación, se le dijo al paciente que se preveía una fractura por compresión del atlante, lo que habría podido causar una parálisis instantánea por rescisión medular, lo que volvía la operación indispensable. La noticia de que la operación había ido mal le provocó otros 2 conflictos con el consiguiente delirio. Madre Naturaleza tuvo compasión. En las 2 imágenes se ve la recalcificación de la base craneal y de la vértebra cerebral superior. Entre el cráneo y el epistrofio se ve una calcificación ósea, completa con endurecimiento de las articulaciones. El apoyo, que en un principio se había insertado solo como paliativo para evitar la parálisis transversal que amenazaba, estabilizó el cráneo.
Hoy en día sería superfluo porque todo se ha estabilizado gracias a un espeso callo. He esperado ardientemente esta imagen de mediados de julio del 87. Deseaba tanto que fuese así para el paciente y para los millones de pobres personas que sufren con la misma enfermedad. Aquí está, y es magnífico. El joven siempre ha dicho: yo sé que el doctor Hammer tiene razón. He notado y lo siento que cada día va mejor. No importa el tiempo que haga falta, pero lo conseguiré. Y ahora lo ha conseguido. Ya se puede mover en la cama, sentir las propias articulaciones que antes no notaba. Puede nuevamente controlar ampliamente los músculos. En la TAC vemos ahora la verdadera razón. Los conflictos centrales motor y sensorial finalmente entran en solución. Sabíamos todos que tenía que ser así porque jamás me creí lo de la historia de la parálisis transversal. De hecho, siempre se tiene una excusa lista. Los informes con los conflictos eran demasiado claros. ¿No os corre un escalofrío por la espalda si pensáis, queridos lectores, las consecuencias mundiales que tiene lo que se ha descubierto? Que después de tantos años todavía se pueda resolver un conflicto y que la inervación pueda todavía funcionar. Es un milagro de verdad. Sin embargo, tengo que frenar un poco vuestras esperanzas. No todos los jóvenes tienen una moral tan sorprendente como este muchacho. Es un camino largo. De hecho, una persona así no tiene nada que perder jamás. Sin embargo, el retomar la función cerebral no está exento de problemas. Surgen hiperestesias, dolores de cabeza, fiebre, etc. En estos casos siempre tenéis que proceder como un investigador criminal, informándoos con precisión de cuándo se ha manifestado esa parálisis. No se puede liquidar simplemente como parálisis transversal o contusión de las raíces de los nervios, todo eso que no se puede explicar. También es posible, en muchos años incluso probable, que los niños que vengan al mundo con una parálisis hayan sufrido un grave DHS conflictivo en fase intrauterino, que ha golpeado en el centro motor. Siempre tiene que tratarse de un conflicto de miedo de ser embrujado o de ser prisionero, que causa una parálisis en la motricidad. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia o con la reflexión consciente. Se produce de un modo casi semiautomático en una fracción de segundo. Para un cierto tipo de DHS conflictivo, el individuo, hombre o animal, reacciona con un determinado tipo de parálisis del ser inmovilizado, justo porque se ve afectado el correspondiente centro cerebral. Naturalmente preguntaréis al momento: sí, pero ¿cómo se puede salir del conflicto efectivo tras un periodo largo? Es verdad que no es con una reunión amigable, sino a menudo tras un duro trabajo de investigación minuciosa. Normalmente ya se sabe algo, es decir, se sabe de qué conflicto se trata. Una madre puede sufrir un DHS embarazada, pero parte de los primeros 3 meses ninguno de los conflictos subsiguientes estará ligado a ese DHS. Este hecho tiene sus razones biológicas. Muchos conflictos se resuelven justo gracias al embarazo, pero el futuro bebé puede sufrir conflictos en el vientre de la madre. La segunda dificultad que veo está en el hecho de que cada vez hay menos personas sabias. En su mayor parte se trata de tontos y entre estos hay muchos que se creen inteligentes. Resulta difícil encontrar médicos sensibles que no se preocupan solamente por volverse millonarios. Nótese, el oncoequivalente del foco de Hammer en el centro motor del giro precentral es la parálisis, porque no hay ningún impulso motor mientras que dura la actividad conflictiva. El conflicto del centro motor es el conflicto del miedo de ser aferrado, inmovilizado, es decir, el miedo de no poder escapar o no poder soltarse. El oncoequivalente del foco de Hammer en el centro sensorial del giro postcentral es la parálisis sensorial.
a menudo los nódulos de Recklinghausen, un crecimiento glial de las extremidades de la vaina nerviosa, porque el desarrollo de las fibras nerviosas aferentes hacia el foco de Hammer está bloqueado. El conflicto del centro sensorial es el conflicto de separación, el conflicto de pérdida del contacto corporal, por ejemplo, madre, familia, manada, etc. Lo que en la naturaleza puede ser mortal, en sentido figurado, también miedo de ser abandonado. Final de la lectura del capítulo número 14. Espero esté siendo bien nutritivo este recorrido, este estudio que nos esté acercando a comprender el sistema que Hammer hace resurgir desde nuestros antepasados. Que se multipliquen los conocimientos que nos despiertan. Gracias una vez más por la compañía. Nos encontramos para leer el próximo capítulo número 15, El Círculo Vicioso. Un gran abrazo.